Y pues bueno, si más o menos vemos el temario, en teoría lo que vamos a ver hoy va a ser la parte de renderizar páginas con HBS, que es la abreviación de Handlebars, y el manejo de rutas. Entonces, pues vamos a empezar un poco con la parte de HBS, qué es y pues para qué sirve, ¿no? Handlebars es, de acá, se les conoce como Template Engineer, que sería como motores de plantillas. Ese tipo de motor lo que nos ayuda principalmente es a poder manejar o manipular la información que nosotros mandamos del servidor al cliente de una manera más fácil o amigable, si lo quieren ver así. Y además de esto, pues en cierta forma nos ayuda a mantener nuestro código un tanto más ordenado. Ahorita vamos a irlo haciendo para que se den una idea, pero pues en general eso es para lo que nos sirve. En esta página te permite como darte una idea de qué generador de plantilla te llegaría te llegaría a servir. Si se dan cuenta, dice que ya no está actualizada porque pues ese tipo de herramientas se han ido como deprecando por el uso de React, Vue o Angular, pero pues todavía se van a utilizar, entonces por eso es que lo vamos a ver un poco de manera rápida. Por si quisieran hacer solamente una aplicación del lado del servidor, pues lo podrían utilizar. Y pues si se dan cuenta, no son muchos los que existen. Y en este caso lo que vamos a utilizar justamente es el de handlebars. Y también, por ejemplo, no sé si recuerdan una vez que utilizamos el Express Generator App, que utiliza los J templates. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo sería con los J templates y ya después vamos con handlebars. Por ejemplo, aquí rápidamente eh, usé el mismo generador que utilicé hace como 4 clases. Y si se dan cuenta, lo que cambiamos dentro de nuestra aplicación de Express es precisamente que ahora tenemos un View Engine y en este caso seleccionamos el motor de plantillas que vamos a utilizar. En este caso es Pug, que es como el reemplazo de Jade. Y generalmente Express utiliza este porque la misma persona que creó Express creó este motor, entonces pues por eso es que se utiliza por defecto. Pero personalmente no utilizamos esto porque si se dan cuenta no es como un tanto muy abstracto. Si se dan cuenta en el layout es como, bueno, estamos sirviendo para que sirve cada una de las cosas, pero si se dan cuenta, a pesar de que sigue siendo pareciendo HTML, es como un HTML un tanto abstracto. Entonces, pues personalmente siento que puede llegar a no ser tan fácil de entender, entonces por eso es que vamos a utilizar Handlebars, nada más como para que se den una idea de cómo puede llegar a ser un motor diferente y pues como las diferencias y similitudes que tengan. Entonces, para esto voy a retomar el proyecto que vimos en la última clase. Es este de acá. Voy a correrlo y vamos a entrar acá al localhost. Y si recordamos, la funcionalidad simplemente era agregamos un nombre, una carrera. Ok, ¿por qué no funcionó? Ah, Insert headers after. Ok, no sé por qué no está funcionando. Según yo es exactamente lo mismo. A ver, no sé si tengo corriendo algo más. Voy a hacer un stop. Stop. Ok, vamos a leer el error. No sé por qué está fallando. Estudiante agregado. Creo que ya sé. Server. Es en app. Y creo que es por esto. No, aquí no es. Es en este, creo. Si no me equivoco. Mm, ok, sí. Es que si recuerdan bien, la última vez me habíamos mandado el res del otro lado. Pero no sé por qué sigue aquí, entonces pues era justamente esa parte. Que la parte de nuestra respuesta ya la estábamos manejando del lado de Write the Student. Y era justamente lo de mandar el JSON. Pero bueno, ese era el error. Entonces ahora sí, ya vamos a seguir. Si recuerdan, simplemente agregábamos estudiantes. O podíamos ir obteniendo uno a uno. Ok, esto tampoco está funcionando. Creo que maté el server. Y ya está. Ahora sí, ya está. Tenemos justamente lo de la clase pasada. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ver lo de los motores de plantillas. Y después vamos a pasar a la parte de rutas. Para esto simplemente vamos a instalar Express Handlebars.
Simplemente voy a hacer lo mismo siempre, un npm install, bueno, install, express y handlebars. Esperamos a que se instale. Volvemos a correr el servidor. Y ahora vamos a tener que modificar un poco nuestro app.js, precisamente para que utilice el motor de plantilla. Esto ya lo tengo implementado acá, entonces voy a ir como un poco copiando las líneas para ir un poco rápido y no tardarnos tanto. Pero ahorita les voy explicando justamente qué es lo que estamos haciendo. Y es esta parte de acá. Ok, aquí abajo. Y bueno, aquí lo que modifiqué de lo que teníamos la vez pasada, simplemente puse un set views para no estar poniendo todo el tiempo un path, join, dirname y views. Simplemente puedes mandar llamar a .get views y pues es como mandar llamar esta parte de acá. Solamente es como para que el código sea un poco más limpio. Y ahora, cuando utilizamos el motor de plantillas, lo que tenemos que hacer es seleccionarlo con el app.engine. En este caso, si se dan cuenta, aquí podemos ver como la configuración que nos da directamente el Express Handlebars, que es más o menos lo que tenemos. Nos dice que pongamos el View Engine y acá abajo, aquí, el XP Create, que es la parte de acá. Y simplemente aquí le modifiqué unos tantos parámetros. Ahorita les voy explicando el por qué modifiqué cada uno de estos. Y lo que agregué primero fue un layout dir, un partial dir, un default layout y el tipo de archivo que vamos a recibir. En este caso, el tipo de archivo que tendríamos que escribir tendría que ser .handlebar, pero prefiero que sea como nada más .hbs para que sea más fácil estar escribiendo los archivos. Y ahorita voy a crear unos archivos y les voy explicando para qué va funcionando cada uno de ellos. Para esto, si se dan cuenta, habíamos quedado que nuestros archivos se crean dentro de views, pero si se dan cuenta, aquí le puse que voy a utilizar una carpeta que se llama layout, entonces voy a crearla y le voy a poner layouts y otra que se llama partials. Entonces, partials. Y bueno, voy a entrar primero a layouts y voy a crear. Si se dan cuenta, le puse que mi default layout, en este caso tiene que ser main, le voy a poner justamente ese nombre. Voy a poner main.hvs, como les he dicho. Como les digo que en general tiene que ser handlebars, pero es como más fácil simplemente ponerle HBase, entonces pues lo vamos a manejar así. ¿Y qué va a ser nuestro main? Dentro de nuestro main lo que vamos a hacer es meter justamente toda la parte de HTML que vamos a estar reutilizando para nuestras demás vistas. ¿Qué es esto? Pues simplemente la estructura más fácil, ¿no? Que simplemente la estructura HTML5. Esta estructura la vamos a estar, bueno, al menos en cada página tenemos que estar utilizando esta estructura, entonces pues simplemente metemos esto dentro de nuestro main para que todas nuestras demás vistas lo vayan heredando, por así decirlo. Ahorita más o menos lo van a ver para que lo entiendan mejor. Y bueno, aquí, ¿qué es la otra cosa que voy a poner? Si recuerdan, la vez pasada habíamos importado Bootstrap, entonces pues lo voy a volver a importar. Para eso es con un style sheet. No, es con un link. CSS. Y si recuerdan, estaba en diagonal CSS. Diagonal y es este. Bootstrap.min.css. Y acá abajo teníamos simplemente el JavaScript de Bootstrap, entonces lo mismo. Y pues en teoría, con eso ya tendremos nuestro main.hvs creado. Aquí tenemos que agregar otra parte. Lo que voy a agregar es esta parte de que está justamente acá, que es este. Cuando nosotros utilizamos un motor de plantillas, en este caso Handlebars, lo que hacemos es creamos nuestra estructura general y adentro de esa estructura general podemos ir teniendo como etiquetas, en donde en estas etiquetas se va a ir sustituyendo por el código que nosotros vayamos metiendo en esa parte. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, es como la etiqueta body. Entonces, yo voy a cambiar mi index.html, simplemente lo voy a cambiar por un .hvs. Y en teoría, como yo ya sé que esta parte del doctype HTML hasta el head ya lo tengo dentro de mi main, ya no es necesario que esté escribiendo todo el tiempo esta parte. Entonces, simplemente voy a borrar esta parte de acá. Y voy a borrar esta parte de acá.
también lo del script, que se supone que en teoría ya está dentro de mi main. Entonces simplemente vamos a formatearlo y ya quedó, ¿no? Entonces, primero vamos a ver si esto funciona. Voy a recargar. ¿Qué dice? Bueno, sí. Falta hacer otra parte. Pero bueno, hasta ahí es la parte de las plantillas. Y ahora tenemos que volver a modificar nuestro app.js. Voy a regresar a mi app.js y voy a regresarme también acá. Y acá. Voy a irme a las rutas. Y aquí, ahora en lugar de simplemente decirle que me mande este archivo, le voy a decir que renderice el index. El motor de plantillas se va a encargar de, por así decirlo, mapear esta parte con la parte del index y simplemente mandar el index.hvs. Entonces aquí simplemente lo voy a modificar a res.render index. Entonces vamos a recargar y vamos a ver el HTML para ver qué es lo que está pasando. Si se dan cuenta, aquí lo podemos ver para ver el código fuente. Y si se dan cuenta, es justamente lo que les había dicho. Si se dan cuenta, la página que nosotros estamos cargando es solamente image, h1, el formulario. Pero como esto ya está dentro de nuestro body, va a cargar todo esto desde todas nuestras páginas. Entonces, en cierta forma, nos facilita que cada que creemos una nueva vista tengamos que poder estar poniendo, no sé, HTML5 y estar modificando como el texto y estar agregando todo el tiempo los estáticos que, como son estáticos, los vamos a estar cargando todo el tiempo. Generalmente solamente es el CSS o el JavaScript. Y pues, esto es más o menos como en general lo que para lo que nos sirve un motor de plantillas. Ahorita vamos a ver otra funcionalidad que también es bastante útil. Pero esta es una de ellas. Si se dan cuenta, a pesar de que yo solamente tengo esta parte dentro de mi index, toda esta parte, como ya está dentro de mi body, se va a estar renderizando cada que yo agregue una nueva página. Ahora vamos a ver para qué sirven los partial, que esto es simplemente para crear como fragmentos de código dentro de aquí, de esta parte. ¿Qué fragmentos de código son muy comunes de utilizar? Por ejemplo, puede ser una barra de navegación. Entonces, por ejemplo, voy a irme acá a Bootstrap y le voy a poner un navbar. Pues Eh, esto es una funcionalidad parecida a lo que hace, por ejemplo, Angular o, ¿cómo se llama este otro? y me React. voy a ir al código. Por ejemplo, no sé, supongamos esto. Creo que hicieron una pregunta, José. Ok. No lo escuché. O no se la puedo repetir. Es que creo que no te escuché. Que es parecido a lo que pasa, bueno, lo que hace Angular o React, ¿no? Sí, justamente. Exactamente. Angular y React lo hacen de una forma un poco diferente, pero sí, en términos generales sí es muy, muy, muy parecido. Que era lo que Pues, justamente les decía al inicio, que esas cosas eran muy útiles hasta que llegó React, Vue y Angular. Como a... sí, es que yo llegué un poco tarde, lo siento. No te preocupes. Pero sí, justamente para los que van llegando tal vez un poco tarde como él, sí, justamente es más o menos lo que hace Angular o React. Ok, no sé si hasta aquí vaya alguna otra pregunta. Mm, creo que no. Pero bueno, sí, muy buena observación. Sí, para los que llegan un poco tarde, es justamente eso. Entonces, estamos en la parte de acá. Por ejemplo, una barra de navegación, simplemente aquí, por ejemplo, en Partial, ya le voy a poner un nuevo archivo, le voy a poner, no sé, navbar. Y lo mismo, ¿no? Que sea .hvs. Y en este caso, simplemente lo voy a pegar. Solamente, no lo voy a modificar porque es para que vean el ejemplo, pero ya ustedes podrían crear como su propia barra de navegación, ¿no? Y para esto voy a regresar dentro de mi main. Aquí, cuando queremos agregar un partial, lo que tenemos que hacer es, en lugar de con 3 llaves, solamente es con 2 y un signo de mayor que, y le ponemos, ¿cómo se llama? En este caso es navbar. Y vamos a recargar a ver si esto funciona. Y justamente aquí ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más para ver que si estuviera funcionando, podríamos en lugar de ponerle aquí navbar, no sé, vamos a ponerle dsscom, ¿no? Y pues ya está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es bastante útil porque mis páginas en donde tengo como simplemente el contenido del archivo, por así decirlo, se ven mucho más limpias. Ya no tenemos que estar poniendo toda la parte del HTML y luego todo el código del navbar, que si se dan cuenta es bastante.
y simplemente ponemos como la parte que es específicamente de esa página. Otro código que a veces se reutiliza mucho la parte del footer. Vamos a buscar un footer aquí. Ok. Solamente quiero un footer. Creo que no tiene. Footer. Bueno, creo que Bootstrap no tiene, pero hay otras que sí tienen footer. Que es como este. Ostra Materialize. Pero bueno, en ese momento no le importé, pero por ejemplo le damos footer. Y un footer regularmente es como la parte que te aparece hasta abajo de una página. Y si se dan cuenta de eso, pues no lo modificamos en las páginas, ¿no? Entonces, pues podría ser otro elemento que podríamos estar agregando. Pero pues creo que Bootstrap no tiene, entonces pues no lo voy a poder agregar. Dije. A ver si le damos en alguno de estos. Ok, vamos a dar aquí inspeccionar. Bueno, más fácil. Voy a dar views. Y vamos a buscar footer. Por ejemplo, solamente esta parte. Y vamos a crear otro componente, ¿no? Aquí dentro de nuestro partials que sea footer. Lo pegamos. Vamos a darle format code. Y lo mismo. Lo podemos agregar acá. El footer regularmente está abajo de la página, entonces pues simplemente lo ponemos abajo de nuestro body. Y lo mismo, ¿no? Lo agregamos simplemente footer. Y pues vamos a recargar. Y aquí está, ¿no? En este caso se hace hacia arriba porque si se dan cuenta nuestra página no abarca en toda la pantalla, pero pues generalmente el footer va hasta abajo. Y pues eso es más o menos como para que se den una idea de para qué nos puede servir. Generalmente los motores de plantilla son principalmente para eso. Y ahorita vamos a ver como la otra funcionalidad que tiene. Y pues si se dan cuenta, aparece esto. Dentro de nuestro main va todo el código que se va a estar reutilizando, por así decirlo. Y dentro de nuestros partial es como, si lo quisieran ver como más estilo Angular React, sería como nuestros componentes. No tienen toda esa funcionalidad, pero sería como más o menos el equivalente. Y bueno, aquí más o menos ahorita vamos a quedarnos hasta aquí con la parte de HBS. Ahorita vamos a ver la otra funcionalidad. Pero vamos a pasar ahora con el manejo de rutas. Entonces, para esto, voy a regresar al proyecto que está aquí. ¿Qué es este? Ah, sí, sí es este. Y bueno, si se dan cuenta, hasta hoy, todo el tiempo nuestras rutas simplemente las íbamos poniendo dentro de nuestro app.js, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Supongamos que nuestra aplicación ya fuera un tanto más robusta y tal vez fueran 50 rutas, ¿no? Si se dan cuenta, son como 5 líneas por ruta. Si tenemos 50 rutas, aquí tendremos como un app.js de 500 líneas que tal vez si yo simplemente quiero ir y buscar un error que tengo, pues va a estar medio complicado que lo encuentre, ¿no? Entonces, para esto es justamente lo que les había mencionado la clase pasada, que es utilizar una carpeta que se llame, bueno, no lo quiero dentro de views, lo voy a dar acá. Una carpeta que se llame routes. Ya voy a minimizar esto para que se vea. Ahí está. Y aquí es donde vamos a ir organizando nuestras rutas conforme a la lógica de nuestra aplicación, por así decirlo. Por ejemplo, en este caso yo voy a crear uno que se llame index.js y otro que se llame students.js. Ok, ¿cómo funciona la ruta? La ruta es muy fácil de manejar. Para esto simplemente, ¿cuáles van a ser mis rutas del index? En este caso, pues, podríamos tener más, pero si se dan cuenta solamente tengo una, entonces pues solamente voy a traer esa ruta. Y para eso simplemente vamos a importar rutas de Express directamente. Para eso es cons route. Es Express, bueno, require express.route. Ok, eso es por lo del slime, pero como tal no está mal. Ahorita lo corrijo si quiere. Y bueno, router. Bueno, sí es igual el nombre, pero es más fácil que utilicemos como la notación que se utiliza regularmente. Entonces le voy a poner router. Bueno, generalmente lo que hacíamos simplemente era un app.get y ya toda la lógica, ¿no? Lo único que hacemos es literalmente cambiamos app por router. Y simplemente aquí vamos a poner un module.exports router. Y pues ya.
prácticamente es todo. Ahora vamos a hacer lo mismo con las rutas de students. Voy a regresar al app. Voy a cortar las rutas. Y lo mismo, ¿no? Las pego acá. Importo router. Y lo mismo, ¿no? Module.exports. Router. De coma. Y ya está. Ah, bueno, aquí me falta cambiarlo la app. Y ahora sí ya está. Aquí voy a regresar a la parte de acá. Al app, justamente. Y esta parte de aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, de hecho sería bueno poner tal vez ahí un comentario como para saber que aquí están nuestras rutas. Hay que poner espacio y ya está. Y si se dan cuenta, lo único que tengo que hacer es hacer el require de las rutas. Simplemente yo mando llamar a mi rutas.index, que es justamente el que acabamos de crear, y mi rutas.students, que es el otro que acabamos de crear. Y con esto, Express ya trae todas las rutas al app.js, pero si se dan cuenta es más fácil y más ordenado. Si yo quiero, no sé, encontrar un error en mis rutas de students, pues simplemente sé que mis rutas de la parte de la lógica de estudiantes está dentro de students. Y ya no tengo que irme a app y estar buscando como entre mis 50 rutas cuál es la ruta que está generando el error. Y bueno, vamos a probar esto. Aquí esto estoy casi seguro de que va a tronar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el Students Controller y no lo estamos mandando a llamar. También pad y no lo estamos llamando a llamar. Entonces, voy a regresar a acá. Y si se dan cuenta aquí ya no voy a utilizar el helper students, entonces simplemente lo voy a dejar de llamar acá y lo voy a mandar a llamar acá. Ok. Y creció. Ah, bueno, sí. ¿Por qué? Porque ahora ya no está a nivel de carpetas. Tengo que salirme del nivel de carpetas. Si se dan cuenta, antes estaba directamente a nivel general de proyecto, pero está dentro de routes, entonces tenemos que salirnos de routes para acceder al archivo. Y creo que ya está corriendo otra vez sin problema. Ahora el otro que me tengo que traer es path. Lo importamos acá. Bueno, lo voy a importar arriba. Regularmente siempre bueno, es recomendado ponerlos arriba. Los que son directamente de los módulos de Express o de Node. Y pues en teoría ya está. Vamos a probarlo. Ah, bueno, algo importante. Bueno, pero creo que primero lo probamos y ahorita les explico esa parte. Voy a recargar. Y pues si se dan cuenta, sigue funcionando sin problema, ¿no? La parte importante, si se dan cuenta, nuestro 404 sí lo dejamos en app. Acuérdense que nunca tienen que ponerlas abajo del 404 por lo que les dije la clase pasada. Si lo ponemos abajo del 404, la primera ruta que ves es 404, entonces pues todas nuestras rutas ya no sirven. O ya no las va a mandar llamar nunca. Entonces lo voy a volver a acomodar acá. Y ahora, si se dan cuenta, aquí yo le puse diagonal student. Esto también nos ayuda incluso a mantener nuestras rutas más limpias. Porque como aquí ya tengo directamente mi diagonal students, aquí yo ya no tengo que poner diagonal student, diagonal ID. O diagonal student, diagonal at. Simplemente yo le puedo poner diagonal ID y diagonal at. ¿Por qué? Porque la parte de el diagonal student ya lo tengo para todas las rutas que estén dentro de esta carpeta. Entonces, pues vamos a probarlo. Y vamos a volverlo a poner, no sé, C y SC. Y justamente aquí está, ¿no? Sigue funcionando sin problema. Pero ahora tenemos otro problema. Si se dan cuenta en la lógica de nuestro Students Control, lo que estábamos haciendo era simplemente ponerlo a nivel de, bueno, acá, de nuestro dirname y simplemente diagonal students.json, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que como ahora lo tenemos dentro de la carpeta routes, nuestro JSON, si se dan cuenta, ahora tengo dos JSON. Tengo uno a nivel de proyecto y tengo el que acabo de crear ahorita, que es el que está dentro de mi carpeta rutas. ¿Por qué? Porque ahora mi dirname ya no es a nivel de proyecto, ya es a nivel de rutas. Entonces, pues vamos a tener que cambiar esta parte. Para esto vamos a hacer justamente lo que habíamos dicho hace como 3 clases. Simplemente vamos a poner coma, abrimos comillas, punto, punto, coma, y students.json. Y lo mismo acá, cuando queramos, esto es para leer el estudiante, y esto es para escribirlo. Entonces voy a copiar justamente esta parte, la voy a volver a pegar.
Y en teoría ya debería funcionar bien. Voy a borrar este archivo porque en sí no es el que estamos utilizando. Y ya está. Vamos a volverlo a probar. Y ya está, ¿no? Ya solucionamos nuestro problema porque nuestro archivo que estamos mandando llamar otra vez a nivel de carpeta, ¿no? Y esto funciona sin problemas en Windows o en Linux porque pues precisamente quedamos que aparece el pad.join, ¿no? Y bueno, en general ahorita tal vez no se ve como tan importante el manejo de rutas, porque si se dan cuenta solamente tenemos tres rutas, que es la inicial, la de students y la de add, ¿no? Pero eso ya lo van a ver como un poco más importante cuando hagamos la aplicación que creo que va a ser un carrito de compras, si no me equivoco. Entonces, pues van a ser muchísimas más rutas las que vamos a manejar. Y primero vamos a hacer como cómo hacerlo simplemente con una aplicación del lado del servidor. Entonces, prácticamente vamos a hacer como con esta estructura vamos a hacer el carrito de compras. Y ya después simplemente vamos a hacer la parte de los endpoints para que con Vue hagan exactamente lo mismo y vean como la diferencia. Pero justamente cuando digamos como ya el manejo de 20, 25 rutas, pues van a ver cómo, por qué es importante que mantengamos todas las rutas ordenadas, por así decirlo. Y bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda. O seguimos con lo de motor de plantillas. Creo que no. Entonces, pues voy a seguir con la parte de motor de plantillas. Otra cosa importante que nos da el motor de plantillas es que nos permite mandar un objeto que se llama context. Este context lo que nos permite es que vamos a poder manipular nuestro objeto del lado del cliente antes de que se renderice. ¿Cómo funciona eso? Pues justamente vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, aquí estamos manejando que mandábamos a un student, pero simplemente mandábamos el JSON del student, en este caso, si no me equivoco. Por ejemplo, voy a poner student en la 0. Si se dan cuenta, estamos mandando el JSON del student, ¿no? Pero regularmente en una página no vas a mandarle un JSON, al menos de que sea una API. Pero en una página nunca mandas un JSON, sino que le mandas una página con HTML, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer, a ver cómo podemos mandar este context bueno, del lado de nuestro cliente. Y para esto, regreso dentro del proyecto de acá. Debe de estar acá, en Students. Ok, justamente esta parte de acá. Y en lugar de poner res.send, vamos a poner res.render. Ah, bueno, para eso primero voy a crear otra vista. Le voy a poner, por ejemplo, student. Y bueno, ahorita la voy a dejar vacía. Simplemente le voy a poner res.render, student. Y bueno, eso me manda error porque no lo estamos utilizando, pero ahorita lo vamos a utilizar, entonces no hay problema. Y ya, ¿no? Ahora en lugar de mandar nuestro JSON, mandamos simplemente nuestra vista, ¿no? Que es la que acabamos de crear acá. Ahorita está vacía, por eso solamente nos muestra como la parte del main, que era justamente la barra de navegación y la barra del footer, ¿no? Aquí algo que podemos hacer nosotros es, aparte de mandar nuestro student, podemos mandar justamente el objeto context, que era el que les había mencionado. Para esto yo puedo, por ejemplo, decirle simplemente student, dos puntos, y manda al student. Si recargamos, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aún no hemos renderizado este objeto. Pero ahora yo puedo simplemente irme a esta ruta y por ejemplo lo voy a poner en un H3. Y vamos a poner nuestro student, ¿no? Student. Voy a guardar, voy a recargar y si se dan cuenta me dice es un objeto, ¿no? Entonces nosotros podríamos simplemente acceder a los valores de este objeto, ¿no? ¿Cuáles son los valores de este objeto? Si recordamos bien, cada uno de nuestros objetos tiene un nombre y tiene una carrera, ¿no? Entonces, pues yo voy a acceder a estos valores. Voy a poner, por ejemplo, student.name. Voy a poner, por ejemplo, nombre, dos puntos, student.name, carrera, dos puntos. Voy a copiar esta parte. Y el otro valor, ¿no? Que es career.
Lo pego, guardo. Y si se dan cuenta, así ya simplemente, bueno, así de fácil podemos acceder a los valores de nuestro objeto, ¿no? Simplemente ponemos el context, que es el de acá, el contexto que le estamos mandando, y accedemos a student.name y students.career, ¿no? Algo importante es que no solamente podemos mandar como un objeto. Según yo, por ejemplo, aquí le podemos poner coma y voy a poner, mm, no sé qué otro valor puedo mandar. Vamos a ponerle escuela, ¿no? Y vamos a ponerle SCOM. Ok, ¿qué me dice? Me falta un espacio. Acá. Phone consistent quote. No, yo. Ok. Entonces vamos a volverlo a probar. Esta parte sigue funcionando bien. Y por ejemplo, ahora vamos a imprimir escuela, ¿no? Si se dan cuenta, escuela es un simple string o cadena de caracteres, como lo quieran ver. Entonces, pues simplemente vamos a imprimir escuela. Y justamente aquí está SCOM, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si tuviéramos una aplicación que solamente fuera del lado del servidor, y no sé, por ejemplo, ahora que llegamos al carrito de compras, quisiéramos traer la lista de productos, pues simplemente podemos como mandar el context a nuestra view y de este lado estar manipulando los datos, ¿no? Entonces, es una como de las facilidades que nos da. Y si se dan cuenta, esa era como la diferencia que quería que vieran. Si se dan cuenta, bueno, yo personalmente creo que es más fácil utilizar handlebars porque siento que es más fácil la sintaxis que maneja. Porque esta es la de Jade o la de Pug. Que bueno, para los que habían llegado un poco tarde, en esa página te dice como los diferentes motores de plantillas que existen. Y aquí te hace como ciertas preguntas para que elijas el que más el que mejor funcionaría con tu aplicación. Y pues bueno, en este caso, al menos yo solamente conozco handlebars y Jace y Jade templates, que este es el de acá. Pero si se dan cuenta, es muy similar, ¿no? Nosotros tenemos nuestro layout, que es el layout de acá. Pero bueno, yo creo que es más fácil seguir tal vez escribiendo etiquetas, pero es menos abstracto utilizar handlebars que utilizar Jade o Pug, como le quieran decir. Pero pues también si ustedes les gusta otro motor, pues está este y están todos los que estaban en la página que les mostré hace un rato. Pero pues este sí es un tanto abstracto la manera de hacer las cosas. Nada más es como para que noten como un poco la diferencia. Pero pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden renderizar partial, pueden renderizar objetos que se mandan del lado del servidor. Entonces, pues ahí sí ya es como decisión de cuál les guste más. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer con un motor de plantilla? Bueno, sí, lo voy a cerrar, nada más era para que vieran esa parte. Y ok, por ejemplo, ¿qué pasa si se dan cuenta? Ok, students. No sé cuántos tenga exactamente, pero por ejemplo voy a borrar la mayoría. Voy a dejar solamente uno. Y supongamos que yo le mando una ID que no existe. Ok. Voy a dejar de mandarlo de carrera. Estaba en esto. Sí, sí, estaba en este. No, voy a quitar esa parte de carrera. Bueno, lo de escuela. Y me voy a regresar a mis rutas. Y voy a seguir mandando solamente al student, ¿no? Si se dan cuenta, ¿qué pasa aquí? Ah, Aquí intentamos mandar un objeto que no existe. Como intentamos mandar un objeto que no existe, pues simplemente no lo renderiza, ¿no? Porque no recibe el objeto. Otra cosa que nos permiten justamente los motores de plantillas es validar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, voy a regresar acá a mi students para ver la sintaxis porque no me la sé de memoria. Y, por ejemplo, voy a copiar esta parte para que sea más fácil estarlo manejando. Estamos acá en students. Y si se dan cuenta, es simplemente un if, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Si recibimos al student, pues imprímelo, ¿no?
Si no lo recibe, simplemente pon como no se encontró el estudiante, ¿no? Vamos a probarlo. Y pues ya está, ¿no? Simplemente mandamos que no se encontró el estudiante. Entonces es como una manera de validar que sí estamos recibiendo el objeto. Y si se dan cuenta es muy fácil de hacer. Solamente es como abrir las dos llaves, el signo de gato y luego hacemos nuestro if, ¿no? Uno de los problemas es que no podemos hacer como ifs tan complicados, pero simplemente para validar que tienes un objeto, ciertas validaciones son bastante útiles. Pero no podemos hacer, bueno, hacer un if tan, por ejemplo, anidar 20 cosas o hacer 20 comparaciones, porque no es como tan fácil de hacer y algunas cosas sí no se pueden hacer del lado de la plantilla. Entonces eso sí es algo que se tiene que tomar en cuenta, que lo recomendable es que toda la lógica la hagan del lado del servidor y simplemente del lado del cliente simplemente mandas como ya los datos. No es como recomendable que aquí, supongamos que solamente te interesaran 3 datos y tienes un JSON de 20 datos. Lo ideal es que solamente le mandes aquí los 3 datos. ¿Le puedes mandar los 20? Sí, le puedes mandar los 20, porque supongamos que aquí solamente me interesa el nombre. Yo comento esta parte. Bueno, voy a volver a poner el 0 para que funcione. Pero si solamente me importa el nombre y supongamos que mi JSON tiene 50 datos, pues va a ser un tanto lenta mi aplicación o no es. O estoy mandando información que no es necesaria del lado del cliente. Entonces, pues es mejor que directamente aquí pusiéramos, no sé, student-name y le ponemos student.name, ¿no? Solamente voy a modificar esta parte de acá. Y aquí, ¿no? Aquí, acá. En este caso, eh, tal vez no lo ven como tan a fondo porque estamos utilizando como datos, o bueno, un JSON de solamente 2 datos, pero es importante que si son de más datos, pues consideren ese tipo de cuestiones. Siempre traten de mandar al cliente solamente la información que va a utilizar. Por ejemplo, cuando hagan queries cuando hagamos queries a la base de datos lo van a ver un poco más. De hecho, justamente por ese tipo de cosas, si alguien conoce GraphQL, es que se utiliza GraphQL para que en tus queries solamente manden la información al cliente que va a utilizar y pues tu página funcione del lado del cliente mucho más rápido, porque no es lo mismo que renderices 50 objetos con 500 atributos a que renderices 50 objetos con 3 atributos. Es muchísimo más rápido la otra forma. Y bueno, ya regresando un poco a esto, otra cosa que podemos hacer es, bueno, voy a regresar esto como estaba. Esto sí ya no lo vamos a mandar, solamente para que vean que pueden mandar como más de un solo objeto. Y ok, por ejemplo, vamos a hacer una nueva ruta acá en Students Control, que en lugar de regresarme solamente un estudiante, me regrese a todos. Esto lo voy a quitar, creo que ya no sirve de mucho. Y pues solamente vamos a agregarle read students. Aquí como voy a regresar todos, ya no me interesa el ID. Y pues simplemente regreso a students. Vamos a crear una nueva ruta, que por ejemplo puede ser directamente en students. Le voy a poner acá arriba. Aquí no voy a recibir ningún parámetro, entonces simplemente lo dejo así. Y voy a cambiar a students. Y aquí ya no mando un ID, entonces lo voy a quitar también. Y ok, le voy a poner aquí students para saber que son varios. Y ya está. Por ejemplo, vamos a crear una nueva ruta que sea students. Bueno, esa no era acá, era acá. Una nueva view más bien. Y ok, aquí por ejemplo vamos a ver que está funcionando y vamos a mandarla a students. Y vámonos a students simplemente. ¿Cuál era mi ruta? Sí, acá. Estamos aquí. Vamos a mandarlo a students y le mandamos a students. Y lo mismo, si se dan cuenta, tengo un objeto simplemente, pero aquí cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Porque ahorita solamente tengo un objeto, vamos a crear como otros dos, de manera rápida. Ponerle, no sé, por ejemplo, Paul y ICC y Miguel y ICC, ¿no?
Me voy a regresar a la ruta en la que estaba. Y vámonos aquí a... estaba en Student. Y si se dan cuenta, ahora ya tengo 3 objetos, ¿no? Entonces ya no puedo hacer exactamente lo mismo que había hecho de este lado. Por ejemplo, pongamos que yo quisiera simplemente hacer lo mismo. Vamos a pegarlo. Solamente aquí Students, Students, Students. Si se dan cuenta, esto no funciona. ¿Por qué? Porque ahora tenemos... Ya no solamente tenemos un objeto, ahora tenemos 3 objetos, ¿no? Entonces, otra cosa que también nos deja hacer esto es poder iterar en cada uno de nuestros objetos. Y también, bueno, eso voy a copiar la sintaxis porque no me la sé de memoria. Y por ejemplo, esta parte de aquí, ¿no? Voy a formatear esto. Y ya está. Lo mismo que habíamos hecho en la pasada. Simplemente revisamos si hay estudiantes. Y solamente cuando si nosotros hacemos un each dentro de students, ya estamos iterando nuestro objeto. Por ejemplo, aquí puedo imprimir el key, que sería el índice del objeto que estamos iterando. Y con this podemos acceder como a los atributos que tiene cada uno de nuestros objetos. Entonces por eso, por ejemplo, aquí ponemos this.name y this.career, ¿no? Aquí puedo agregar también HTML y ponerlo otra vez. Nombre y carrera. Y le voy a dar a F5. Y se dan cuenta justamente que ya está esta parte, ¿no? Ya tengo... Bueno, esto solamente es el índice, si se dan cuenta es la parte de acá, lo del key. Es el 0, el 1 y el 2. Este es el dato del nombre y el dato de la carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos ya una query a Mongo o a Postgres o el motor de base de datos que utilizáramos, pues simplemente ya podríamos, simplemente con esas líneas, por ejemplo, aquí lo podríamos meter en una tabla, vamos a meterlo en una tabla. Vamos a ver si tiene una tabla esto. Por ejemplo, utilizamos esto. Ya lo voy a pegar aquí. Y esto está bien, aquí vamos a ponerle nombre. Y acá vamos a ponerle carrera. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Voy a quitar este. De hecho, voy a quitar todos en teoría. Que solamente es el ID, el nombre y la carrera, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegar esto dentro del body. Ok, vamos a acomodar esto. Ya está. Entonces, a ver, si estamos iterando, por cada estudiante tenemos que crear un TR, ¿no? Entonces, voy a copiar esta parte acá. Voy a quitar el H4. Formateamos esto. Y por ejemplo, el key lo vamos a meter justamente acá. El nombre lo vamos a meter justamente aquí. Y carrera lo vamos a meter justamente acá, ¿no? Entonces, esto ya lo quitamos. Y este ya no nos sirve, ¿no? Hacer eso. Lo voy a meter todo dentro de un container para que se vea más limpio. Y bueno, vamos a probarlo. Y pues ya está, ¿no? Ya se ve un poco más organizada la información. Y pues es justamente lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, esa es como otra de las facilidades que nos da. Podemos organizar información que recibimos del lado del servidor, simplemente, o bueno, de una manera muy rápida, si lo quieren ver así. Y pues tiene como otras cuantas funcionalidades que también son útiles. Pero pues en este momento con lo que hemos visto no se me ocurre como una manera de ejemplificarlo. Pero pues esa es como su documentación. Si quieren como ver alguna otra de las cosas que haga, pues lo pueden ver. Este tipo de motores, hay muchos frameworks que ya los tienen como preinstalados. Por ejemplo, Django. Por ejemplo, si ponemos Django Templates. De hecho, el de Django es muy similar a este. Ya ¿lo ven? Es como simplemente abres llaves y puedes estar accediendo a los valores. Y pues, de hecho, si no me equivoco, el de Django es exactamente el mismo que el de Handlebars. Puede que no, pero son muy, muy similares.
Y por ejemplo, también tenemos filtros. Justamente lo que les había dicho del context. Y pues eso, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta de algo. Creo que no. Todo bien. Entonces, solamente voy a quitar esa parte de acá. Mucha información que digerir, de hecho. Ahí después pueden revisar la clase si quieren. Sí, bastante información. Aquí solamente Bueno, como voy. yo ya tomé React, como que es aprender demasiadas cosas, de hecho. Sí, lo que pasa es que el Ujú. servidor, o sea, tienen como el front y el back ahí mismo con todo Node, ¿no? En el servidor de Node. Ajá. Es que antes de que existiera React, Vue y Sí, todo sí, eso, sí, pues sí, este era Node es como es como así. primero. Exactamente. Sí, ese sí no lo conocía, o sea, digo, no se ve mal, pero es como de, qué bueno que alguien pensó y dijo: "No, pues hay que tener el front, separado", ¿no? Muy aparte. Sí, la verdad es que sí facilita muchas Sí, cosas tener cosas como React, Vue o Angular. Pero sí, sí, justamente de hecho. por eso vimos esta parte, para que para los que se brincaron directamente a React, se den como una idea de cómo se hacía antes. Y pues así es más o menos como se hacía, simplemente con motores de plantillas. Pero sí, el tener ese tipo de cosas te da muchas ventajas. Por ejemplo, bueno, sí ya lo van a ver en la parte del front, pero el manejo de caché, el simplemente recibir tus JSON y ese tipo de cosas, pues está más chido. Pero pues sí, así eras. De hecho, también se lo enseñamos porque, aunque ya la mayoría de las páginas utilizan, bueno, separan el front del back, pues todavía hay páginas que, por ejemplo, si necesitas levantar una página rápida, pues a veces simplemente con esto lo puedes hacer. O para una tarea de la escuela. Pero pues sí, lo recomendable es que sí aprendan como el back y el front. Y pues el framework que más les gusta del front puede ser. Yo el único que sé manejar, la verdad es que es React. Aquí vamos a ver Vue. Y ese creo que lo va a dar Paul. Pero también está Angular y pues deberían de ver, lo mismo que les dije del back, pues como comparen las similitudes, las diferencias y pues el que más les guste, pues ahí está. Y qué más, qué más, qué más. No sé que también, por ejemplo, no sé si vieron que se cayó PHP, que los hackearon. Entonces por eso es que al menos a mí no me gusta ocupar PHP. Pero la verdad es que PHP todavía es súper utilizado, pero eso fue creo que ayer. Que hackearon justamente el repositorio de PHP. Esa es como noticia general. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que sí me fui un poco rápido y acabamos un poco antes. Entonces, pues no sé si hasta aquí hay alguna otra pregunta. Todo bien de mi parte. Va, va, va. No, por aquí Igual. todo. Ok, ok. Bueno, entonces, a ver, si se dan cuenta, ahora sí ya vamos a meter base de datos al fin. Para esto nos vamos a pausar un poco con la parte del back, porque vamos a entrar a la parte de DevOps. ¿Esto para qué? Para que ya utilicemos Mongo dentro de un contenedor y sea más fácil estarlo utilizando. Entonces, en teoría van a ver como 2 o 3 clases de DevOps, no sé exactamente cuántas, en donde les voy a explicar como la parte de Docker y eso. Van a levantar el contenedor de De Mongo. Node. Ajá, no, de Mongo. Bueno, podemos levantar exactamente el de Mongo y el de Node. Levantamos uno para cada cosa. Y pues ya regresamos a ver lo de Mongo. Cómo utilizarlo y todo ese tipo de cosas. La diferencia de las bases relacionales y las no relacionales. Pero sí, creo que ya la siguiente clase va a ser de. Bueno, van a ser como 3 de la parte de contenedores. Y ya después regresamos a ver la parte de Mongo. Ya después vamos a ver solamente pues, la parte de Mongo. La parte de variables de entorno que aún no hemos visto, pero es bastante importante. Lo del OEDM, que también vamos a ver cuándo es recomendable usarlo y cuándo no se debe utilizar. Vamos a hacer el CRUD. Vamos a hacer sesiones. Lo que les decía, vamos a hacer como la aplicación del carrito de compras a la manera clásica, la manera de antes. Y ya que más o menos hayamos visto esa parte, pues ya vamos a crear solamente el API para que pues después lo consuman con Vue.
Y pues ya después al final supongo que vamos a meter todo en contenedores. Y pues no sé si estés Paul y tengas como algún anuncio o algo así. Creo que pues no está. Sí, sí, aquí estoy. Es que estaba desconectado el mouse. Ya. Sí, pues justo como dijiste, vamos a pasar ya a la parte de base de datos y para eso va a ocuparse justo la parte de contenedores para que podamos tener todos como el ambiente en uno. Bueno, todos tengamos el mismo ambiente para que no haya estos problemas de que les está marcando algún error por alguna versión que tengan o algo así. Eso es lo que nos permiten los contenedores. Y pues para no seguir con esto, anuncios, nada más. Los que no han votado en la encuesta que pusimos en el grupo de Facebook, vayan a votar para saber si vamos a pausar un poco las clases en esto de la Semana Santa y regresando de Semana Santa es cuando seguimos. O si quieren que sigamos en vacaciones. Va ganando el que no sigan, pero para los que se conectan ahorita a la clase hay pocos votos, entonces vayan a votar a eso. Otra cosa, el día de hoy inició la parte que les había compartido igual aquí en Discord sobre el Google Summer of Code, que ese lo puse creo que en sugerencias, no, en oportunidades, ajá. Les puse lo de Google Summer of Code, que para quien no lo ha checado o no le entendió muy bien de qué se trata, es como ustedes se postulan para que puedan entrar a un proyecto con alguna... Está más arriba, José. ¿En dónde? ¿Recuerdos? No, no más Ya, arriba, oportunidades. ahí, ajá. Sí, para que lo puedas mostrar. Ustedes se postulan para una empresa de esas que están ahí. Miren, ya ahora sí ya se abrió lo de las aplicaciones. Pero vean, hay muchísimas empresas que realmente son muy grandes. O sea, desde empresas de software abierto. Bueno, todas son de open source. Pero, por ejemplo, hay Debian, Django. O sea, son muy buenas donde ustedes pueden aplicar para que puedan, desarrollar un proyecto y lo interesante aquí es que un mentor de esa institución, esta organización, va a estar con ustedes para que puedan llevar a cabo el proyecto de la mejor manera. Igual van a tener una remuneración, creo, no estoy 100% seguro, pero creo que máximo son $1,500 en México, para que quien guste pueda aplicar y pues ya, para esto sí necesitan estar en la escuela, entonces para los que son egresados ahí sí creo que no van a poder, porque necesitan mandar un documento probatorio de que están estudiando. Y pues, ¿qué más? El 31 es la plática también que les compartimos en el grupo de Facebook sobre lo de PE, perdón. Creo que en Discord también se los pusimos en el de Linux, por si lo quieres checar. Linux. Ajá. Ok. Que es un rol de No, creo que Facebook. no. No. Bueno, Sí, me acuerdo que en estaba en algún algún lugar. punto de Sí, en ahí. algún lugar de por ahí. Ajá, sí. Creo que en oportunidades o algo así. Pero bueno, Production Engineer es un rol que tiene Facebook que otros lo pueden conocer como Site Reliability Engineer o como DevOps Engineer, también se les llama, que para quien le interese ahí pueda asistir a la plática y pues ya lo chequen. ¿Qué más? Pues nada. Bueno, Bueno, nada más mande, algo perdón. aquí rápido del Google Summer of Code. Algo importante es que, bueno, en cada organización ustedes tienen que mandar su propuesta. O sea, es que, bueno, algo importante para los que nunca han visto el Google Summer of Code es que ustedes seleccionan como la empresa y es importante que lean qué hace la empresa y vean como sus productos y ustedes busquen algo en lo que podrían como apoyarlos. Porque algo importante es que no nada más es como, llegas, mandas tu CV y pues puede que te seleccionen o puede que no te seleccionen. Sino que tú tienes que, de hecho, en general es como mejor que te pongas como en contacto antes con la empresa. Por ejemplo, aquí vamos a darle en Django, voy a darle aquí. Y si se dan cuenta tienen como chat, ¿no? Ok, esta creo que no tiene como un chat, pero estaba, por ejemplo, otra, déjenme. Para que se den una idea más de cómo funciona esto.
por ejemplo, Chromium tampoco tiene su chat de... Bueno, el punto es que hay como ciertas empresas que ya tienen como un chat en donde ustedes, antes de proponerse, pueden como platicar con los del core team de esa empresa y tal vez como mandarle su propuesta. Porque algo que tengo entendido es que muchas veces es muy probable que quedes incluso antes de solicitar de que apliques, porque ya allí tienes como cierto avance y ciertas pláticas con los del core acerca de qué es lo que tú propones mejorar, cómo lo propones mejorar y las tecnologías que vas a utilizar y en cuanto a la parte de las juntas. De hecho, creo que por ejemplo aquí abajo aparece, si se dan cuenta aquí, justamente te lo dice, en tu aplicación tienes que mandar justamente esta parte, por ejemplo. Es que, bueno, yo sí lo revisé, por eso se los digo. Ok, no sé por qué no cargó el de este. No sé por qué no está cargando, pero bueno. A ver, creo que es este. A ver, aquí sí cargo. Sí, aquí sí cargo. Si se dan cuenta, esta es como la aplicación de un cheto que sí quedó hace creo que 1 o 2 años. Y si se dan cuenta, justamente menciona la parte de qué es lo que le espera, los beneficios que va a traer, qué es lo que él plantea mejorar, cómo lo va a mejorar y cómo quedaría su parte de sus cuentas con el equipo. Entonces, algo importante si quieren como tener mejores posibilidades de quedar en cualquiera es que contacten a alguna de las empresas. Si se dan cuenta, muchos tienen como un chat o algo así o un correo. Manden sus propuestas. Ellos regularmente sí te mandan como un cierto feedback. Y ya te pueden decir como, tu propuesta suena bien, pero o tal vez tu propuesta suena muy simple. Entonces piensa en algo más o algo así. Y pues sí, es muy probable que queden si hacen ese tipo de cuestiones. Y pues ya, no sé si va a decir algo más, Paul. No, sí, tienes toda la razón. Y de hecho, si quieres, no sé si puedas mostrar, ahí en el general mandé un link también de un ejemplo que te da Google de cómo hacer tu propuesta. Ahí Sí, también, justamente eso. como que Sí, ejemplos, ¿no? Así como que lo vayas poniendo detallado por fechas, como que qué cosa haría y tus objetivos y todo eso, y ya pueden tomarse una idea ahí. sí, es como un poco la diferencia del Summer of Code a otro tipo de internship, por así decirlo. Hay otros internships en los que solamente mandas tu CV y ya te avisan si pasas como en la entrevista técnica o no. Aquí ustedes ya tienen que mandar como una propuesta de qué es lo que planean o quieren mejorar. Entonces, igual otra como recomendación sería que busquen alguna organización en la que ustedes ya hayan como programado o se sientan cómodos o les guste. Por ejemplo, yo he utilizado mucho Django, entonces seguramente yo personalmente me iría a Django porque lo he utilizado bastante. Pero no sé si ustedes saben de Chromium, pues podrían mandar a Chromium. O había varias que sean como un poco más conocidas. Por ejemplo, estaba OpenSUSE, estaba Postgres, Postman, directamente Python, Qemu. Entonces, pues sí, esa sería como una recomendación. TensorFlow, si es que saben algo de esa parte. Busquen como alguna que ustedes ya hayan manejado, porque si ustedes ya la han manejado, saben como cuáles son como los problemas que puede tener a llegar a presentar y si saben cómo solucionar alguno de ellos, pues sí les recomiendo que apliquen. Es una buena oportunidad. Y pues justamente lo que veis, Paul, pues ese es como otro ejemplo. La verdad es que hay muchos ejemplos, entonces si quieren aplicar tal vez no este año, pero sí el siguiente, pues sí traten de hacerlo con tiempo para que manden una buena propuesta y pues sea muy probable de que queden. Y pues no sé si vas a decir algo más, Paul. No, nada más que ahorita les comparto el formulario de asistencias y lo vamos a dejar un poco más abierto de tiempo porque el chico que lo publica no lo publicó ahora antes de las 8. Entonces, para los que se tienen que ir, lo vamos a dejar abierto un poco más. Y ya. Y pues creo que no sé si alguien tenga alguna pregunta de todo lo que dijimos. Sí, ¿qué requisitos hay para, vaya, presentar esto del Google? Summer of Code. Bueno, Literalmente solamente es que seas estudiante ajá. y que mandes tu propuesta. Literalmente es lo único. O sea, no es como que ya vayas a salir en tal fecha o algo así. Bueno, lo único importante es que, justamente como dijo Paul, sigas estudiando. Si eres egresado, Ah, sí creo que ya no aplica.
Pero sí, es lo único. Ok. Solamente mandas tu propuesta y pues ya. Ellos te dicen como si sí o si no. De hecho, se abrieron justamente creo que hoy o ayer, ¿no? Ah, justamente hoy. Y Vale. ya, si se dan cuenta aquí del 13 de abril al 17 de mayo, pues ya les dices, ¿queda o no queda? Y no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, creo que no. Entonces, pues yo creo que eso es todo por hoy. Nos vemos hasta, bueno, depende de la encuesta. Sí, contéstela si pueden. Y pues dependiendo de eso, pues nos vemos el miércoles o regresando de Semana Santa.